Saludos estudiante, bienvenido al mundo de Quantical. Continuando con el curso de álgebra lineal, el día de hoy vamos a tocar el tema de determinantes. Bien, el ejercicio propuesto es el siguiente. Vamos a realizar una demostración, demostrar esta igualdad que estamos aquí. Si se acuerdan, esto es más o menos como cuando teníamos que hacer las demostraciones de identidades trigonométricas, donde de un lado partíamos de un lado y llegábamos al otro. Pues aquí también sería algo parecido. Tenemos que desarrollar alguno de estos dos determinantes y llegar al otro lado. Yo puedo irme por cualquier lado, pero como el objetivo es que ustedes pongan en práctica todo lo que se conoce sobre determinantes, voy a empezar por la parte más larga y usar todas las propiedades y teorías que tengo sobre determinantes para llegar a demostrar esto de acá, que como info sí cumple esta demostración, ¿no? Les estoy adelantando que sí cumple, pero hay que demostrar bien fundamentado. Entonces, algunos repasos de conceptos. Lo primero, el concepto de determinantes. Los determinantes son escalares que representan una matriz. ¿Listo? Un número puede representar a toda una matriz mediante su determinante. Ahora, definen ciertas propiedades de las matrices, como la singularidad de una matriz, si es singular o no es singular. En el caso de los sistemas de ecuaciones que hemos de ver más adelante, el determinante define si ese sistema tiene solución única o si no lo tiene soluciones infinitas o tal vez no tenga solución. O en el tema de espacios vectoriales define un conjunto de vectores linealmente dependientes o independientes, pero eso ya lo hemos de ver en cursos posteriores. Su desarrollo varía dependiendo del orden de la matriz. ¿Listo? En este caso vamos a clasificarlos de acuerdo al orden de la matriz, porque hay bastantes formas de resolver un determinante. Y cada vez que la matriz va aumentando su orden, el determinante va siendo un poco más largo y complejo de solucionar. Entonces tenemos las matrices de orden 2×2. Para la resolución de un determinante de una matriz de 2×2, vamos a ocupar el único método conocido, que es el método de las diagonales. ¿En qué consiste? En que simplemente vamos a multiplicar la diagonal principal y restarle a la multiplicación de la diagonal secundaria. Entonces sería AD menos BC. ¿Listo? Aquí he puesto términos paramétricos para que vean que aplica para cualquier matriz. Aquí puede ir cualquier número, ¿no? Ahora, en una matriz de 3×3, nosotros estamos acostumbrados a usar el método de Sarrus, que tal vez lo hemos visto en cursos de física o de vectores. ¿Listo? Cuando hacemos el producto cruz. Entonces, ¿en qué consiste el método de Sarrus? El método de Sarrus se lo puede desarrollar de bastantes formas. Ampliar filas o ampliar columnas o como ustedes deseen. En mi caso, el preferido es la triangulación. ¿En qué consiste el método de la triangulación para resolver un determinante por Sarrus? En que vamos a coger primero la diagonal principal, vamos a multiplicarla, le vamos a sumar la multiplicación de esta diagonal, que si se dan cuenta también va en la misma dirección que la diagonal principal, esta de aquí, la diagonal que está por arriba de la diagonal principal, estos dos elementos, y el tercer elemento está justo al frente. Si ven, yo le he indicado con unas líneas puntiagudas, este elemento de acá está justo al frente de estos dos, entonces la multiplicación va como BFG. Y también le vamos a sumar la diagonal que está por abajo de la diagonal principal, que en este caso es DH. Falta un elemento. ¿Cuál es? El que está enfrente, que es C, ¿no? Sería DHC. Y como tengo aquí A e I, la diagonal principal, DHC, la diagonal que está por abajo, y BF, la diagonal que está por arriba. Todos sumándose. ¿Listo? Ahora, luego tengo que restar, en cambio, las diagonales que están del otro lado. Miren, como aquí había la diagonal secundaria, empezamos por esa. La diagonal secundaria de aquí es CEG, ¿no? Luego la que está por arriba es BD y el término que está al frente es I. Y FH y el término que está enfrente es A, ¿no? Entonces tenemos CEG, la diagonal principal, BDI, la diagonal BDI, y FHA, la diagonal de acá, FH y el término al frente A. Entonces todos estos de aquí se suman y todos estos de aquí se restan. Pero ojo, cuando nosotros multiplicamos los elementos también hay que tener en cuenta los signos de los elementos que hay en cada uno de estos determinantes. Por ejemplo, si aquí el C fuera negativo, hay que poner aquí el número negativo, y por lo tanto esto ya no sería una suma sino una resta. Entonces hay que considerar los signos que tienen los elementos, pero aparte hay que poner los signos de esta manera. Primero organizarlos así y luego ver qué signo tiene cada uno dentro del producto. Bien, entonces luego, ¿qué tenemos? Las matrices de orden superior. Ya son matrices de orden 4×4, 5×5 y así. Ojo, los determinantes solo se aplican en matrices cuadradas. Ahora,
no matrices rectangulares. Ahora, para las matrices de orden superior tenemos lo que se llama la regla de Laplace o la regla de Chivo-Laplace. Primero empezaremos hablando por la regla de Laplace. La regla de Laplace consiste en utilizar menores complementarios. Si se dan cuenta, aquí tenemos una fórmula que la define, que es la sumatoria de este menos 1 que define el signo, ¿no? El signo del elemento. Luego tenemos que poner el elemento, ¿ya? Y luego el menor complementario. ¿A qué me refiero con menor complementario? No sé si ustedes ya están al tanto de ese tema. Los menores complementarios se forman tachando la fila y la columna en donde está el elemento que estoy escogiendo. En este caso voy a coger a y j, que en este caso sería a11, que es el elemento a. Entonces, como estoy cogiendo el elemento a, la columna de a se tacha y la fila de a se tacha. ¿Y qué me queda? Me quedan estos elementos que conforman el menor complementario. Luego, ¿qué tengo que hacer? Como es sumatoria, significa que van a haber más de estos elementos. ¿Qué tengo que hacer? Esta línea de aquí, bajarla a esta segunda fila. Y ahora el elemento que voy a coger es E. Por lo tanto, la columna de E sigue siendo la misma que antes, que la columna de A. Entonces esa se tacha y se tacha la fila de aquí. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar estos elementos y estos de acá abajo. Y así con todos los demás. Ahora, el signo, ¿cómo se va alternando? Si nos damos cuenta, la fórmula dice menos 1 elevado al exponente i más j. En este caso se refiere a la ubicación del elemento, ¿no? Como a es el primer elemento, a está en la posición 1, 1. Entonces i vale 1 y j vale 1. Por lo tanto, 1 más 1 es igual a 2. Y menos 1 al cuadrado se hace positivo. Entonces, ¿qué hace este menos 1? Simplemente definir el signo. Para el primer elemento va a ser positivo, para el segundo va a ser negativo, para el tercero va a ser positivo, para el cuarto va a ser negativo. Ahora, ¿yo solo puedo coger elementos hacia abajo? No, yo también puedo coger elementos por cada columna. En vez de coger todos estos elementos, puedo coger estos elementos. Y así mismo, este va a ser positivo, este va a ser negativo, positivo, negativo. O positivo, negativo, positivo, negativo. Hay personas que usan a veces la segunda fila, también pueden hacerlo. Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Listo? Para más información de este método ustedes pueden consultar o esperar nuestros cursos de álgebra lineal, donde vamos a explicar mejor la teoría de esto de aquí, a pesar de que lo vamos a hacer también en el ejercicio, ¿no? Ahora, para que se entienda un poco más esto y no dejar tanto con la pica, hemos hecho un ejemplo, ¿no? Hemos hecho aquí, hemos cogido los elementos de la primera columna y como ven, es tal como digo, ¿no? El primer elemento va a ser positivo porque es cuadrado, el segundo va a ser negativo porque es al cubo, porque 2, el E está en la posición 2, 1, entonces 2 más 1 es 3, aquí va a ser negativo, aquí va a ser positivo y M va a ser negativo. ¿Listo? Positivo, negativo, positivo, negativo. Luego cogemos al elemento, ¿no? En este caso A, en este caso E, en este caso I y en este caso M. Y el complementario, que es un determinante de menor orden, donde suprimimos la fila y columna donde está este elemento. Por ejemplo, aquí A está en la primera fila y la primera columna. Entonces suprimimos la primera fila y la primera columna y nos queda este determinante de aquí. ¿Quién es ese determinante? El menor complementario de A. Y asimismo con E, el menor complementario va a ser este determinante. Con I, el menor complementario va a ser este determinante. Y con M, el menor complementario va a ser este determinante. Si se dan cuenta, estos determinantes son diferentes, ¿no? Los menores complementarios varían según el elemento que estemos escogiendo. Ahora, ¿en qué consiste la regla de Chivo-Laplace? La regla de Chivo-Laplace simplemente es, como su nombre lo dice, estoy combinando esta regla con la regla de Chivo. ¿En qué consiste la regla de Chivo? Simplemente en realizar operaciones en filas y columnas de los determinantes, que también se puede hacer porque sigue siendo una matriz, solo que ahora tiene otra estructura que es el del determinante y tiene ciertas reglas también por ser del determinante. Pero en sí, ¿qué dice? Que nosotros vamos a hacer operaciones elementales con el determinante, con sus propiedades, claro que ya los voy a mencionar más adelante, y vamos a tratar de reducir una columna que una columna tenga todos sus demás elementos 0 y solo tengo un elemento. Si se dan cuenta, aquí tengo 1 y aquí he reducido fila 2 menos fila 1, 0, fila 3 menos fila 1, 0, fila 4 menos fila 1, 0. ¿Listo? Una vez que tengo esto, nosotros aplicamos la regla de Laplace, pero como todos estos elementos ya son ceros, ya solo me va a quedar hacer la regla de Laplace con un elemento. Ya no voy a necesitar hacerlo con los 4, solo con uno. Entonces me va a quedar de esta manera, un poquito más simplificado. Y si quieren simplificarse más la vida, pueden incluso seguir operando por filas y columnas y obtener una matriz triangular superior, que por definición el determinante de una matriz triangular superior se reduce a la multiplicación de sus elementos a la diagonal. ¿Sí? Así sea que tengan elementos por acá. Si ustedes logran hacer un determinante que tenga una forma de una matriz triangular superior, simplemente el determinante se resuelve multiplicando los elementos de la diagonal.
A este método incluso le llaman el método de Gauss para resolución de determinantes, pero yo creo que sigue siendo una extensión de la regla de Chiao-Laplace. Es como ustedes lo quieran ver. Bien, ahora, siguiendo con otros métodos, también tenemos el método de Van der Monde. ¿En qué consiste? En que si nosotros tenemos una matriz con esta estructura, ¿no? Donde la primera fila está llena de unos, o sea, el término independiente, luego tiene un elemento paramétrico, y luego el elemento paramétrico al cuadrado, y luego el elemento paramétrico al cubo. Si tenemos algo parecido a esto, nosotros podemos reducir el determinante a esto. ¿Listo? Sin hacer nada, podemos irlo reduciendo de esta manera, poniendo la multiplicación de este menos este, este menos este, este menos este, y eliminando la columna esta de aquí y la fila última, y nos queda esto. Luego vamos a hacer lo mismo y nos va a quedar simplemente así, aunque este simplemente les he puesto aquí por teoría, ¿no? De hecho, incluso en el ejercicio se podría hacer este método, pero no nos ayudaría de mucho. Por lo tanto no vamos a utilizar mucho de esto, pero quería que conocieran que igual existen otros métodos para resolver determinantes. Este de aquí es bastante interesante, pero tiene una restricción, que la estructura del determinante tiene que ser de ley de esta manera. Bien, lo último que tenemos que hablar son sobre las operaciones elementales en determinantes. Tenemos el intercambio de filas o columnas. Ojo, cuando nosotros intercambiamos filas y columnas en un determinante, no en una matriz, el determinante se comporta de una manera distinta, y es que cuando cambiamos las filas o columnas, el determinante cambia de signo, ¿sí? Miren, aquí he cambiado la fila 2 con la fila 1, pero en consecuencia el determinante ahora es negativo. Y si vuelvo a cambiar una fila y columna, se hace negativo, negativo del negativo se va a hacer positivo. Y así, cada vez que hagan un cambio de filas, cambia el signo. Operaciones entre filas y columnas, como esta, fila 2 menos fila 1, esto no altera en nada, el determinante sigue actuando igual que con las matrices, ¿no? Ahora, en la multiplicación por escalar, si nosotros tuviéramos esto como una matriz y queremos sacar el escalar K, simplemente sale, ¿no? Pero en un determinante, si nos damos cuenta, el escalar está en las 3 filas o en las 3 columnas, como queramos verle. Por lo tanto, si queremos sacarle, tenemos que sacarlo elevado a la potencia del número de filas o columnas que sacamos el escalar. En este caso lo sacamos de las 3 filas o de las 3 columnas, como quieran verlo. Por lo tanto, el escalar va a ser elevado a la tercera potencia, porque lo sacamos de las 3 columnas. Si solo lo sacábamos de una, era la 1, pero si lo sacamos de las 3, tenemos que elevarlo al orden del determinante. ¿Listo? Entonces, ¿qué más podemos hablar del determinante? Si el determinante es igual a 0, como ya les había comentado antes, se dice que A es una matriz singular, es decir, que no tiene inversa. Si es diferente de 0, pues tendrá inversa y será no singular. Si el determinante es igual a 0, no existe solución única para un sistema de ecuaciones lineales, ya lo había dicho anteriormente. El determinante de una matriz inversa, que ya vamos a ver cómo sacar la matriz inversa en videos posteriores, simplemente es 1 sobre el determinante de A. Si se dan cuenta, en las matrices no está definida la inversa de una matriz de esta manera, pero en un determinante, como el determinante es un escalar, sí se lo puede definir así. El producto en un determinante puede ser igual al determinante al producto de los determinantes, ¿no? A por B puede ser el determinante de A por el determinante de B, no con la suma no cumple esto. Ahora, un escalar por el determinante, si queremos sacar ese escalar de toda la matriz, tenemos que elevarlo al orden de la matriz, eso ya les había comentado anteriormente. Ahora, cuando el determinante es 0 automáticamente por definición, cuando tenemos una fila que es toda nula, cuando tenemos una fila repetida o cuando tenemos que una fila es múltiplo de otra fila. En esos casos el determinante automáticamente va a ser 0. ¿Listo? Porque aquí, por ejemplo, 2AB menos 2AB sería 0. A eso me quiero decir, que si son múltiplos será 0. ¿Y qué más tenemos aquí? Tenemos que si nosotros tenemos una fila que tiene una suma de elementos, podemos dividir al determinante en dos, ¿no? Uno con un elemento de la suma y el otro con el otro elemento de la suma, pero solo en una fila, el resto de filas sigue igual. ¿Listo? Y si fueran dos filas que se suman, pues creo que también podría dividirse de esta manera. ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos que saber sobre determinantes, y con eso vamos a poder resolver el ejercicio sin problemas. Vamos al pizarrón. Bien, aquí tenemos otra vez la ecuación planteada que hay que demostrar. Yo voy a empezar de este lado porque es donde más puedo aplicar propiedades y ustedes van a poder entender más cómo funcionan estos conceptos que ya he dado de determinantes, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, aquí hay una suma de elementos, tanto en la primera fila, en la primera columna, perdón, como en la segunda columna. Entonces, lo que primero tendríamos que hacer es desglosar estos elementos de aquí.
¿Cómo podemos hacer eso? Nos va a quedar de la siguiente forma. De este lado vamos a poner solamente los elementos de esta parte de la suma, igualmente solo esta parte de la suma, y en el otro vamos a poner los elementos de esta y los elementos de esta. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría así, e a la x, seno de x, y abajo nos quedaría e a la 2x, seno de x, y acá abajo nos quedaría e a la 3x y seno de x. Ahora, de estos acá, ¿cuál vamos a coger? ¿Qué elementos deberíamos coger de estos de acá? Vamos a coger los términos de acá. ¿Listo? Yo quiero que me queden estos términos de acá. Entonces voy a coger esos de ahí. Ya vamos a ver por qué. E a la y, coseno de y. Yo puedo coger cualquiera de los dos elementos de la suma, no necesariamente el primero. Puedo coger cualquiera de los dos y el otro ponerlo en el otro determinante. Aquí va a quedar e a la 2y, coseno de y e a la 3y, coseno de y. ¿Listo? Luego me va a quedar aquí e a la z, e a la 2z, e a la 3z. ¿Ok? Y este sería el primer determinante que tendríamos. Vamos a coger el segundo. De hecho, quiero hacerlo un poco más para acá para que me salga un poco menos de espacio. ¿Listo? Ahí. Ahora vamos a hacer la misma maniobra acá, pero ahora vamos a hacer con los elementos que están al otro lado, ¿no? Sería aquí e a la y, sería coseno de y, de x, perdón. Acá sería e a la 2y, sería coseno de x, y acá sería e a la 3y, coseno de x. Acá sería e a la x, seno de y, ¿no? Tenemos aquí e a la x, seno de y. Tendríamos acá e a la 2x, seno de y. Y tendríamos e a la 3x, seno de y. Ok. Y listo. Este de aquí seguiría siendo igual para los dos, ¿no? Y esto aquí me va a quedar igual. De este lado, recuerden que en una demostración del otro lado no se mueve. Entonces, esto va a seguir siendo lo que es. Ahora, estos dos se están sumando, ¿no? Hemos destruido la suma de elementos en esta suma de 2. ¿Listo? Ojo, no con esto quiero decir que la suma de los determinantes es la suma de dos matrices dentro de un determinante es la suma de los determinantes, ¿no? Solamente esta es una sola matriz, solo que sus elementos los hemos descompuesto en dos. Por eso el determinante se dividió en dos. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sacar un factor común. ¿Listo? Tanto en este como en este de acá. Como les dije, si vamos a sacar un escalar, porque todos estos son escalares, así sea que sean funciones trigonométricas, seguimos tomándolo en cuenta como escalares, nosotros podemos sacarlos de los determinantes, pero siguiendo las reglas, ¿no? Si nosotros sacamos de todo el determinante, como es un determinante de 3 por 3, vamos a tener que elevarlo al cubo. En este caso no hay ningún elemento que sea común en las tres columnas. En este caso, aquí, por ejemplo, solo el e a la x se repite, el e a la x solo se repite en la primera columna, el e a la y en la segunda columna, el e a la z en la tercera columna, el seno de x en la primera columna, el coseno de y en la segunda columna, y acá no hay términos así. Entonces vamos a sacar, quiero sacar, como aquí tenemos un determinante que está con senos y cosenos, yo quiero sacar algo parecido a esto para poder formarme otro determinante. Entonces yo puedo sacar aquí puedo sacar al seno de x de la primera columna. Como solo es una columna, el seno de x va a estar elevado a la 1, o sea, va a seguir siendo seno de x. Y voy a sacar a coseno de y, que como solo estoy sacando lo de la segunda columna, también va a estar elevado a la 1 potencia. Y los voy a poner de esta manera: seno de x por coseno de y. Y el determinante de esto, ¿cómo me va a quedar sin estos elementos? Nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí nos va a quedar e a la x, e a la y, e a la z. Esto ya tenemos acá, podemos cogerlo de acá. Listo, aquí tenemos uno así. Esto nos va a quedar. ¿Listo? Esto nos va a quedar si sacamos esos factores comunes
o los escalares que sacamos del determinante nos va a quedar así. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Pero hay que tener cuidado, porque aquí primero que nada tenemos que ver a quién vamos a sacar, ¿no? Sería, sí, serían los mismos, coseno de x y seno de y. Ok, vamos a sacar coseno de x y seno de y. Listo, y aquí como va a quedar el determinante, va a quedar el mismo determinante de acá. El mismo determinante de acá. Ojo, no son los mismos elementos, este es cos de x, este es seno de x. Este es cos de y, el otro es seno de y. Entonces no estamos hablando de lo mismo. Está difícil sacarlo de ahí. Listo, ya lo saqué. Y de ahí, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ponemos igual. Y acá, ¿qué tendríamos? Estos, ¿no? Estos. Ahí estaría. Ok. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso que vamos a hacer es ordenar todo como debe estar, ¿no? Aquí no está bien porque aquí es e a la y, ¿no? E a la y es e a la 2y, es e a la 3y. Acá es e a la x, acá es e a la 2x y acá es e a la 3x. Pues ya se han dado cuenta de eso. Yo ahorita me doy cuenta. Listo. Entonces, como este determinante no es igual a este, nosotros no podemos continuar de ninguna forma. Tendría que ser que este determinante se parezca a este para poder operar de alguna manera. Y efectivamente, ¿y cómo? Si nosotros a esta columna de aquí le cambiamos con esta de acá, cambiamos de columnas, hacemos aquí una operación elemental que se llama cambio de columnas. Columna 2 pasa a ser la columna 1, ¿dónde está el signo? Aquí. Columna 2 pasa a ser columna 1. Cuando hacemos este cambio de filas o columnas, recuerden que el determinante cambia de signo. Entonces aquí sería menos cos de x seno de y. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí vamos a tener lo mismo. Y aquí vamos a cambiar el signo. Y nos quedaría de esta manera. Como cambiamos el signo, aquí podemos cambiar la columna 2 por la columna 1, ¿no? No sé por qué estamos acá. Aquí sería la columna 2 sería x, 2x, y acá sería 2y. Acá no cambia. La columna de abajo sería 3, pero x, y aquí sería 3y. Y ahí ya tendríamos como debería ser, ¿no? Y acá del otro lado simplemente sigue siendo igual. Seguimos teniendo lo mismo. Esto de aquí. Ok. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Si se dan cuenta, estos... todos los determinantes, como ya les dije, los determinantes son escalares. Entonces, como escalares, nosotros podemos operarlos. Podemos hacerles factor común. Podemos aplicar el trinomio cuadrado perfecto. Podemos decir que AB es igual a B por A. Todo lo que no podíamos decir con las matrices, podemos decir con los escalares. Porque los escalares... cumplen las reglas del álgebra elemental que conocemos, cosa que no hacen las matrices. Entonces aquí, por ejemplo, como son un escalar por un determinante, que este determinante también es un escalar, y un escalar por otro escalar, podemos agruparlos, ¿no? Como nosotros queramos. Como este escalar va a ser el mismo escalar de acá, porque los dos determinantes tienen los mismos elementos en las mismas posiciones, entonces el valor de este determinante va a ser igual al valor de este determinante, por lo tanto son términos semejantes. Entonces podemos hacer factor común entre esos dos términos semejantes y poner simplemente a esta matriz de aquí, porque son escalares, ¿no? Que multiplique, o sea, factor común, sacamos factor común de estos dos términos, el determinante como factor común, y acá adentro nos va a quedar que multiplica a seno de x por el coseno de y menos coseno de x por el seno de y. ¿Listo? A esto va a multiplicar este escalar. Sacamos factor común de estos dos, ¿no? Y aquí nos queda que esto es igual a esto de acá. ¿Listo? Y ahora, si se dan cuenta, si nosotros resolvemos este determinante, ¿cómo nos quedaría? Seno de x por coseno de y menos seno de y por coseno de x. Pero como son escalares se puede cambiar el lugar. Poner así, seno de x por coseno de y menos coseno de x por seno de y. En fin,
esta resta que está aquí es este determinante. Entonces podemos expresar esto como el determinante de acá. Entonces nos va a quedar simplemente, nos va a quedar este determinante, carajo. Entonces nos va a quedar ese determinante. Esto de aquí se transforma en este determinante. Si se dan cuenta, pueden verificarlo ustedes resolviendo este determinante, que les queda esto. Entonces podemos a esto expresarlo como un determinante, y con eso cumpliríamos la igualdad, ya que de los dos lados tendríamos prácticamente lo mismo. ¿Listo? Ahí está. Tenemos prácticamente lo mismo de ambos lados. Y listo, con esto hemos concluido el ejercicio, hemos demostrado algunas propiedades de determinantes y ha quedado claro la teoría que yo les estaba dando antes. Hemos hecho operaciones entre filas, propiedades de determinantes y agrupación de términos, como son escalares, ¿no? Listo, esto es todo por el día de hoy, nos vemos en el siguiente video.